Grábeme, don David. Muchas personas me han hasta reclamado que no he dado un posicionamiento en torno al caso de Hans Salazar y su denuncia contra Daniel Blancas, el corresponsal de Crónica en La Mañanera. Hans Salazar, quien por algún tiempo fue, y lo digo orgullosamente, nuestro corresponsal de Sin Censura en La Mañanera, a quien hemos apoyado cuando ha sido amenazado por Gilberto Lozano y con quien tenemos una gran relación. Se fue de Sin Censura, pero no por la puerta de atrás. Se fue, como siempre lo he dicho, y espero que todos los que se vayan de Sin Censura así lo hagan, para lo que consideren una mejor oportunidad. Hans Salazar hoy es corresponsal de Noticiero en Redes, a los colegas a los que les mando un saludo. Hans Salazar ha iniciado proyectos con Manuel Pedrero desde su trinchera. Me ha llamado mucho la atención este caso porque ya vi las entrevistas con Julio Astillero, con Carmen Aristegui, y leí cosas que no me gustaron. No se vale que al tratar de defender un punto o a una de las partes, se ofenda, se ataque a la otra parte. Por ejemplo, en una entrevista con Julio Astillero del 15 de septiembre, Daniel Blancas dijo: hay alguien detrás de la denuncia de Hans en mi contra. La FEADLE debería desaparecer. La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión dice que debe de desaparecer. En Aristegui, por ejemplo, dijo Daniel Blancas: la Fiscalía dedica 550 días a indagar conflicto en La Mañanera mientras asesinan a periodistas en el país. Ha dicho en Twitter, y lo voy a buscar a Daniel Blancas, lo voy a buscar para que también tenga su espacio en Sin Censura. Como lo hice desde el primer día, reitero disculpas a lectores y a quienes han confiado en mi labor. Un periodista debe estar en la calle investigando a favor de la ciudadanía, no en farándulas ni chismes de lavadero. Admito errores, pero nunca aceptaré invenciones ni teatros. Jamás he culpado a nadie en ejecutivo. Sí reprocho incursión de quienes no saben ni sabrán nunca para qué sirve el periodismo, e ineptitud de Fiscalía contra la Libertad de Expresión usada para pantomimas mientras cientos de reporteros son asesinados. Que justicia fluya, yo a lo mío. Y bueno, también en la revista Proceso se publica el proceso a Daniel Blancas, perdón, en la revista MX, debí de haber dicho, en la revista MX, el proceso a Daniel Blancas, la venganza de los youtubers de Palacio. Pero una opinión que me ha llamado la atención es una a la que le dio vuelo el propio Daniel Blancas, y ahí me parece que también se resbala Daniel Blancas, porque desde las páginas de Crónica él le da vuelo desde el 13 de septiembre diciendo: aquí sigo intacto y con la frente en alto. Agradezco respaldo de directivos y compañeros del diario y de colegas. Seguiremos adelante. Lo secuestraron y la Fiscalía no hizo nada. Tiene roces con mascotitas de La Mañanera y lo vinculan a proceso penal. ¿Mascotitas? Un colega de nombre Arturo Ramos Ortiz escribe en la página de Nacional del periódico Crónica, La Crónica: un absurdo total de fiscalía supuestamente dedicada a cuidar a la prensa del país. Un altercado, como hay cientos entre reporteros, ha sido judicializado por la FEADLE a cargo de Ricardo Sánchez Pérez del Pozo. Una riña sin lesionados, sin amenazas, entre periodistas con visiones diferentes, es llevada ante un juez, algo que no ha ocurrido en casos de reporteros asesinados o amenazados desde el gobierno o por el narco. Daniel Blancas Madrigal, reportero de Crónica y permanente crítico de acciones gubernamentales mal encaminadas, fue vinculado, desde acuerdo a esta fecha, este sábado a proceso penal, después de que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, la FEADLE, realizara una indagatoria increíblemente detallada que incluyó, por ejemplo, declaraciones de mamás sobre la angustia de sus hijos reporteros al asistir a La Mañanera, con el propósito de comprobar que un desencuentro de Blancas con comunicadores incondicionales del presidente, conocidos como las mascotitas de La Mañanera,
constituye un ataque a la libertad de expresión. Ese desencuentro ocurrido el 4 de marzo de 2020 terminó en gritos, empujones y manotazos que no llegaron a mayores. El hecho fue videofilmado y difundido en redes sociales. Por ese hecho, Daniel Blancas fue llamado a su redacción, reconvenido y sancionado por Crónica por su participación en la gresca. Las mascotitas, por su parte, decidieron agruparse y denunciar penalmente. Lo increíble es que la FEADLE durante 1 año y 5 meses ha destinado recursos y personal especializado a este hecho. Incluso ocupó a una de sus fiscales principales, Janet Chavarría Gutiérrez, en audiencias de 8 horas solo para que los acusadores señalaran que sienten temor de ser agredidos en las mañaneras. Esa misma fiscalía es la que tuvo en sus manos el caso del secuestro de Daniel Blancas en Hidalgo en febrero de 2019, y debo de abrir un paréntesis, por el que nosotros también nos solidarizamos con Daniel Blancas, por el que hemos dado apoyo a Daniel Blancas desde nuestra trinchera, obviamente. Efectuado por guachicoleros que lo instaron a abandonar el estado o le advirtieron sería ejecutado. Retenido a punta de pistola en aquella ocasión en las cercanías de poblados donde esos guachicoleros operan. Blancas fue impedido de realizar un reportaje sobre la primera etapa de la guerra contra el robo de combustible. En este caso el avance fue cero, ni un detenido, ni una pesquisa, nada judicializado. El 4 de marzo referido se dio a raíz de agresiones verbales de las mascotitas contra Frida Guerrera, activista y comunicadora que denunció ese mismo día los feminicidios ante el presidente. Algunos de los incondicionales del presidente comenzaron a pedir que se investigara a Guerrero, una tónica que es permanente y que Jesús Ramírez, responsable de estas conferencias, tolera y favorece por su inacción. Daniel Blancas, motu propio, escribió ese día: acepto, caí en la provocación de quienes asisten a las mañaneras para corromper. Sin justificar, siempre he sido defensor del periodismo con sentido social. Me duele como lo han convertido en servilismo y farsa. Niego cualquier agresión. Aun cuando las mascotitas aseguran que hubo golpes, en realidad Blancas arrebató un celular a uno de los periodistas que confrontaba. En realidad nada parece establecer un caso para una fiscalía que debe ocuparse de casos de asesinatos de periodistas. Como se indicó ante el juez a cargo, la mañanera ha seguido desde entonces su curso con la presencia de Blancas y de las mascotitas sin que se haya presentado otro incidente. Blancas, alguien que por cierto cree en eso que llaman 4T, cuestiona o pregunta sobre notas de Crónica al presidente, y las mascotitas usan su turno para alabar a AMLO. Todo sigue igual, no hay nada que parezca afectar el trabajo de cada quien. Mire, con mucho respeto, creo que Arturo Ramos Ortiz, quien firma esto para defender a Blancas, tiene todo el derecho de expresarse, pero no tiene madre al referirse como mascotitas, como animales, a compañeros que tal vez no tengan, nótese mi sarcasmo, el cartel de otros periodistas que asisten a las mañaneras. Que no se ha resuelto el caso del secuestro de Daniel Blancas, pues hay que exigirle a las autoridades, pero de ahí a utilizarlo para otras cosas me parece lamentable. Y perdón que haya hecho toda esta introducción para decir, esta presentación, este contexto, para decir que no estoy de acuerdo en cómo el propio Daniel Blancas Madrigal está buscando defenderse. El que nada debe, nada teme. Pero de ahí a... hubiera sido muy elegante de Daniel Blancas repudiar también este uso de mascotitas para referirse a esos que él no respeta. Me queda claro que no respeta. Que sean las autoridades las que definan qué carajos va a pasar en este caso. Y todo esto para también presentar a Hans Salazar, ex corresponsal de Sin Censura en La Mañanera, a quien saludo con mucho gusto. Hans, perdón por tomarme tanto tiempo, gracias por tu paciencia, y aquí estamos para escucharte. Te mando un abrazo. Hola, querido Vicente, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Pues también a Toño, saludos a todo el equipo. Pues muchas gracias por el espacio. Siempre agradecido con este gran equipo y bueno, pues medio de comunicación tan poderoso que es Sin Censura y que aprecio, valoro, respeto, admiro, que también me dio esa gran oportunidad de tener el honor de ser su corresponsal. También yo lo quiero refrendar y por supuesto a la orden, porque somos finalmente comunicadores permanentes que rompemos cercos informativos,
que combatimos fake news, que tenemos un trabajo constante de la mano con la sociedad. Efectivamente, pues entrando en el tema de la, pues este momento en que se vive, pues que Daniel Blancas, que es el reportero de la Crónica, ojo, él es el que ha llevado este tema a la parte de las redes sociales, de los medios de comunicación, el cual pues fue porque lo vincula a proceso un juez, el juez que lleva la denuncia, la demanda que yo presenté en la fiscalía. Esta vinculación a proceso que tiene poco fue del sábado antepasado, cuando se dictó esta vinculación a proceso, pues no le gustó obviamente para nada. Y en lugar de seguir defendiéndose jurídicamente como lo debería de haber hecho, porque él, bueno, pues tiene a sus abogados, así él está representado, él podrá hablar obviamente más al respecto, pero como no le gustó, como pues hay elementos suficientes de acuerdo a esta dictaminación de vinculación a proceso, pues él al lunes inmediato saca este tema a través del medio de comunicación en el cual trabaja, que es la Crónica de Hoy, y bueno, pues a través de pues otro reportero, otro periodista, pues empieza nuevamente, pues lo que él está mencionando en todo este artículo, pues nos sigue ofendiendo. Ahora incluso hasta se mete con mi señora madre, que yo creo que ella menos tendría que estar, por supuesto, en este tema. Y yo creo que lo que se debe de tener como respeto es al proceso, y él ha filtrado datos como ese que no debería de haber filtrado. Incluso hay una sanción al respecto, porque en este proceso no se puede estar revelando ningún dato, y él está haciendo incluso burla al respecto. Pero bueno, desafortunadamente el nivel de él ha sido ese siempre, no es de sorpresa. Hay algo muy importante que aclarar. Ellos han querido cambiar a su favor, obviamente, pero tramposamente. Ese es el problema, que lo han hecho tramposamente, mintiendo o diciendo verdades a medias. Mienten porque, dice Daniel, que es un tema de manotazos y de sombrerazos. No es verdad. Él debe de aclarar, y de verdad desde aquí lo digo muy claramente. La denuncia no fue por el día que me golpeó por la espalda, que no manotazos. Además de los manotazos para quitarme el celular, antes fue un golpe que me dio por la espalda, cosa que ni eso puede tener el valor civil de aclarar. Pero esa no es la denuncia. La denuncia es por las amenazas que había venido recibiendo antes de ese hecho, que fue el 4 de marzo del 2019, del 2020, perdón. Antes ya venía teniendo amenazas, venía pues acosándome, venía intimidándome, diciéndome que iba a valer madres, que yo no debería estar en la mañanera, que soy una mascotita, que soy un pendejo, así con esas palabras. Incluso cuando yo llegaba a preguntar al presidente, atrás de mí se sentaba muchas veces y decía, ahí va este pendejo. Él mismo publica cómo trataba, cómo nos trataba, cómo me trataba a mí. Claro, lo que no publica es lo que también me decía posteriormente, que que iba a valer madres, que de él se encargaba y que me tenía muy bien investigado, que tenía muy bien de dónde venía, dónde vivía, mis datos, etcétera. Y esto obviamente pues llega a un límite, digámoslo en esos términos, cuando me golpea por la espalda. Y es cuando yo decido levantar una denuncia, porque dije en ese momento, ¿qué más va a pasar? No lo sé. Si él está amenazando, agrediéndome, todo eso, y ahora ya pasó a los golpes contra mi persona, contra mi integridad, esa fue la razón por la que fui a denunciar. Porque dije, entonces, ¿qué va a pasar? Después me va a mandar golpear y me va a mandar al hospital, o peor aún, incluso a algo peor. Bueno, yo no me quedé a averiguarlo, y lo que hice fue levantar una denuncia en la FEATLE. Esa fue la razón. Él ha querido cambiar completamente esa narrativa, mintiendo, porque obviamente él sabe de qué se le está acusando, y lo quiere dejar en términos de un pleito que pasó el 4 de marzo. No es cierto. Que no mienta Daniel Blancas. No es un pleito. Es amenaza contra mi libertad de expresión y contra mi integridad. Eso fue lo que ocurrió,
Hay fechas en específico que están en la carpeta que yo no puedo estar revelando más datos porque sigue el proceso y él lo sabe perfectamente, mi querido Vicente. Hans,